Desde espeluznantes asesinatos mafiosos hasta notorios juegos de poder, nos adentramos en el oscuro y peligroso mundo del crimen organizado, mientras exploramos las 10 familias mafiosas más temidas en 2024. Estas familias tienen una larga y sórdida historia, y su poder e influencia siguen infundiendo miedo en los corazones de muchos. Así que abróchate el cinturón y prepárate para ser sorprendido mientras descubrimos los secretos de estas notorias organizaciones criminales. Familia criminal siciliana. La mafia siciliana, también conocida como Cosa Nostra, es una sociedad criminal italiana que se originó en Sicilia en el siglo XIX. Es una asociación de bandas que se dedican al chantaje de protección, la extorsión, la compra de votos, el narcotráfico, el amaño de licitaciones, la usura, el secuestro y el asesinato. La génesis de la mafia se remonta a la transición de Sicilia, del feudalismo al capitalismo y a su unificación con la Italia continental. Cuando la propiedad de la tierra pasó de la nobleza a los particulares, surgieron las disputas y la necesidad de protección. La mafia surgió como protectores y árbitros extralegales, prestando servicios a los cultivadores de cítricos, ganaderos y otras industrias vulnerables. Pero la influencia de la mafia no se detuvo ahí. También empezaron a involucrarse en la política, ejerciendo influencia en las elecciones y utilizando sus conexiones para evitar el enjuiciamiento y perseguir a sus rivales. A finales de la década de 1920, el gobierno italiano lanzó una campaña para reprimir a la mafia en Sicilia. Se detuvo a miles de sospechosos y muchos fueron condenados y encarcelados. Aunque la campaña no acabó definitivamente con la mafia, consiguió reducir significativamente su poder e influencia. La tasa de asesinatos en Sicilia disminuyó drásticamente y los terratenientes pudieron aumentar los alquileres de sus tierras. La mafia se enzarzó en violentos conflictos, conocidos como Primera y Segunda Guerras de la Mafia, para dominar la organización y sus actividades ilegales. La mafia también tiene varios rituales y códigos de conducta, como ceremonias de iniciación y reglas de etiqueta. La omertà, un código de silencio y secreto, se aplica estrictamente, y los mafiosos protegen a sus clientes mediante actividades como la compra de votos, los chanchullos de protección, el contrabando y el amaño de licitaciones. El poder de la mafia procede de su reputación de cometer actos violentos, especialmente asesinatos, y esta reputación les permite proteger a sus clientes sin estar físicamente presentes. A medida que la mafia siciliana seguía expandiendo sus actividades delictivas, las fuerzas del orden reconocieron la necesidad de tomar medidas. Uno de los acontecimientos más notables de este periodo fue el Maxi Trial, un juicio histórico que tuvo lugar en la década de 1980. Más de 450 mafiosos, entre ellos el tristemente célebre Padrino Salvatore Toto Riina, fueron acusados de una amplia gama de delitos. El juicio puso al descubierto el funcionamiento interno de la mafia y asestó un duro golpe a su organización. Sin embargo, a pesar de estos importantes golpes, la mafia sigue operando en Italia. Se ha adaptado a los cambios del panorama y ha establecido alianzas con otras organizaciones delictivas. Los vínculos de la mafia con redes internacionales de narcotráfico y su participación en diversas actividades ilegales, como la extorsión, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, les han permitido mantener su presencia en el submundo criminal. En 2024, la mafia siciliana, también conocida como Cosa Nostra, sigue siendo una fuerza significativa en el submundo criminal, a pesar de los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de los años. Aunque su poder puede haber disminuido con respecto a su apogeo, la mafia sigue teniendo un alcance mundial y sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Familia Gambino. La familia Gambino es un nombre que infunde miedo a muchos. Pero, ¿cómo surgió esta famosa familia mafiosa? Para comprender los orígenes de la familia Gambino, debemos viajar en el tiempo hasta la ciudad de Palermo, en Sicilia. A principios del siglo XX, Salvatore D'Aquila se convirtió en una figura prominente de los bajos fondos palermitanos. Al frente de una gran facción de mafiosos palermitanos, D'Aquila y sus seguidores pusieron sus miras en una nueva oportunidad al otro lado del Atlántico, la ciudad de Nueva York. Al emigrar a Estados Unidos, D'Aquila y sus fieles seguidores encontraron apoyo en el Alto y Bajo Manhattan, Brooklyn y el Bronx. Estas zonas se convirtieron en bastiones de los mafiosos criados en Palermo y orientados a Palermo, formando los cimientos de lo que más tarde se convertiría en la familia Gambino. En 1931, Vincent Mangano había ascendido al poder dentro de la familia Gambino. Su liderazgo trajo un periodo de estabilidad y prosperidad a la organización. Sin embargo, el reinado de Mangano llegaría a un misterioso final cuando desapareció y más tarde fue encontrado asesinado en 1951. Albert Anastasia,
calabrés y subjefe de Mangano, ocupó el vacío de poder dejado por la desaparición de Mangano. Conocido por su conducta despiadada, Anastasia gobernó la familia Gambino con puño de hierro. Bajo su liderazgo, la influencia de la familia creció y sus actividades delictivas prosperaron. Pero el reinado de Anastasia duraría poco. En 1957 tuvo un final espantoso, sentado en la silla de un barbero. La infame ejecución conmocionó a Lampa y marcó un punto de inflexión en la historia de la familia Gambino. Carlo Gambino, una figura poderosa dentro de la familia, aprovechó la oportunidad para ascender al poder. Conocido por su comportamiento tranquilo y discreto, Gambino demostró ser un líder formidable. Bajo su dirección, la familia Gambino vivió un periodo de estabilidad y prosperidad que duró 18 años. Sin embargo, en 1975, Carlo Gambino falleció. La familia se enfrentó a una decisión crucial a la hora de elegir a su sucesor. Finalmente, Paul Castellano, primo y cuñado de Carlo, fue elegido para dirigir a la familia Gambino en la siguiente era. Una vez más, un hombre se levantaría para desafiar la autoridad de Castellano. John Gotti, un mafioso carismático y ambicioso, orquestó el infame golpe de Castellano en 1985. La audaz maniobra de Gotti le propulsó al poder, ganándose el apodo de Don Teflón por su habilidad para eludir la condena en múltiples juicios. Con Gotti al timón, la familia Gambino siguió dominando los bajos fondos de Nueva York y Nueva Jersey. Sus actividades delictivas abarcaban un amplio abanico, desde operaciones de juego a gran escala y timo hasta extorsión, chantaje sindical e incluso contrabando internacional de heroína. La familia Gambino, que se calcula que cuenta con más de 250 miembros formales y varios miles de asociados, ha establecido un firme control sobre el panorama delictivo de Nueva York y Nueva Jersey. Su influencia se extiende a lo largo y ancho, y su presencia se deja sentir en todos los rincones de estos territorios. Sin embargo, la influencia de la familia Gambino se extendió mucho más allá de las fronteras de Nueva York y Nueva Jersey. Establecieron puestos avanzados en Connecticut, Baltimore, el sur de Florida, California e incluso Sicilia. Su alcance era enorme, y sus actividades delictivas no tenían límites. La capacidad de la familia Gambino para adaptarse y prosperar en nuevos entornos, establecer alianzas y diversificar sus operaciones les ha permitido mantener su posición como una de las familias mafiosas más temidas en 2024. Familia criminal de la Camorra. La Camorra, una de las familias mafiosas más temidas de 2024, remonta sus orígenes al siglo XVII en la región italiana de Campania. Es una de las organizaciones criminales más antiguas y grandes del país, con una estructura dividida en grupos individuales conocidos como clanes. Estos clanes operan de forma autónoma, cada uno con su propia jerarquía y liderazgo. El ascenso al poder de la Camorra puede atribuirse a su implicación en diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el chantaje, la falsificación y el blanqueo de dinero. Su fuerte presencia en Europa, especialmente en España, les ha permitido establecer estrechas conexiones con los cárteles de la droga sudamericanos, ampliando aún más su red delictiva. La familia criminal de la Camorra está implicada en una amplia gama de actividades delictivas que le han granjeado una notoria reputación. El tráfico de drogas es una de sus principales fuentes de ingresos, y la organización controla una parte significativa del tráfico de drogas europeo. Son conocidos por su implicación en el tráfico de drogas, como la heroína y la cocaína, que distribuyen por toda Italia y fuera de ella. Además del tráfico de drogas, la Camorra también está muy implicada en el chantaje, extorsionando a empresas y particulares a cambio de protección. Utilizan su influencia y sus tácticas intimidatorias para controlar diversos sectores, como la construcción, el transporte y la gestión de residuos. La falsificación es otra actividad delictiva lucrativa para la Camorra. Producen productos falsificados, incluidos artículos de lujo, electrónica e incluso dinero falso. Sus operaciones de falsificación se extienden más allá de Italia, con conexiones con grupos delictivos de países como los Países Bajos y Marruecos. El alcance de la Camorra se extiende mucho más allá de Italia, con operaciones secundarias en países como Francia, Costa de Marfil, Rumanía y Perú. En Francia, están implicados en el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. En Costa de Marfil, están implicados en una red de narcotráfico a gran escala. En Marruecos, están implicados en el tráfico de cocaína. En Rumanía, son conocidos por sus actividades de blanqueo de capitales. Sus actividades delictivas en estos países ponen de manifiesto el alcance mundial y la influencia de la Camorra. La lucha contra la Camorra ha sido difícil debido a su estructura descentralizada y a su arraigada influencia. A pesar de las detenciones periódicas y el desmantelamiento de los principales clanes,
la organización sigue aumentando su poder. El control de la Camorra sobre la eliminación de residuos en la región de Campania ha contribuido a una crisis de gestión de residuos que ha provocado graves problemas de contaminación y salud. El alcance mundial y la influencia de la Camorra la convierten en una amenaza significativa para la seguridad pública y el Estado de Derecho. Su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias y formar alianzas con otras organizaciones delictivas les ha permitido expandir su imperio criminal. La lucha contra la Camorra sigue siendo una batalla constante, ya que las autoridades se esfuerzan por suprimir su influencia y proteger a las comunidades de su reino del terror. Familia Genovese. La familia Genovese, una de las familias mafiosas más temidas en 2024, forma parte de las famosas 5 familias que dominan el crimen organizado en Nueva York y Nueva Jersey. Las raíces de la familia Genovese se remontan a la banda de los Morello de East Harlem, la primera familia mafiosa de Nueva York. Liderada por Giuseppe Morello y sus hermanastros, esta banda dominó el barrio italiano de East Harlem a finales del siglo XIX. Se dedicaban a una amplia gama de actividades delictivas, como la extorsión, el secuestro y el robo. Tras una sangrienta lucha por el poder, Lucky Luciano se convirtió en el gángster más poderoso de Nueva York y sentó las bases para la formación de la moderna mafia estadounidense. Fue durante esta época cuando la familia Morello más seria, bajo el liderazgo de Luciano, pasó a llamarse Familia del Crimen Genovese, en honor de Vito Genovese, amigo de la infancia de Luciano y miembro destacado de la familia. Con el paso de los años, y bajo varios líderes, la familia del crimen genovese se había establecido firmemente como una de las familias del crimen organizado más poderosas de Estados Unidos. La familia genovese está implicada en una amplia gama de actividades ilegales, como el juego ilegal, el chantaje laboral y otras empresas delictivas. Controlan empresas del sector de la construcción, el transporte por carretera y el transporte de residuos, y utilizan estos frentes legítimos para llevar a cabo sus operaciones delictivas. Su influencia se extiende más allá de la ciudad de Nueva York, con presencia en otras zonas como Connecticut, Massachusetts, Florida y Nueva Jersey. Otra área en la que prospera la familia criminal genovese es el juego ilegal. Gestionan numerosas operaciones de juego ilegal, como apuestas deportivas, juegos de cartas y juegos de casino. Estas operaciones generan ingresos sustanciales para la familia, y las ganancias a menudo se blanquean a través de negocios legales para ocultar su origen ilícito. Otro negocio lucrativo de la familia genovese es la usura. Conceden préstamos a alto interés a particulares y empresas, a menudo recurriendo a la intimidación y la violencia para garantizar el reembolso. Esta práctica ilegal les permite amasar una riqueza considerable y mantener el control sobre quienes les deben dinero. La familia genovese también se dedica a la extorsión y a la contratación de seguros. Su objetivo son las empresas y los particulares, a los que exigen dinero a cambio de seguridad. El incumplimiento de sus exigencias suele desembocar en violencia o daños a la propiedad, lo que obliga a las víctimas a pagar para evitar males mayores. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden por desmantelar a la familia criminal genovese, esta ha demostrado ser resistente y adaptable. La familia se ha enfrentado a numerosas acusaciones y condenas a lo largo de los años, pero sigue operando y manteniendo su influencia en el submundo criminal. Su devoción por el secretismo y su estricta adhesión al código de la omerta les ha permitido eludir a las fuerzas del orden y mantener sus actividades delictivas. La familia criminal genovese, una de las familias mafiosas más temidas en 2024, sigue siendo una fuerza poderosa e influyente en el mundo del crimen organizado. Su implicación en el juego ilegal, el chantaje laboral y otras actividades delictivas ha consolidado su reputación como una de las organizaciones criminales más formidables. Familia Colombo. Junto con las familias Gambino, Genovese, Lucchese y Bonanno, la familia Colombo forma parte de las infames 5 familias de Nueva York, que dominan el mundo del AMPA. Fundada en 1928 por Joseph Profaci, la familia Colombo alcanzó rápidamente la fama como una de las familias mafiosas más temidas de la ciudad. Pero su ascenso al poder no estuvo exento de derramamiento de sangre y violencia. La familia Colombo surgió durante un tumultuoso periodo conocido como la Guerra de Castellammarese, una lucha por el poder en la que se vio envuelta la mafia a principios de la década de 1930. Esta guerra, que dejó hasta 60 mafiosos muertos, marcaría el futuro del crimen organizado en Nueva York. Durante este periodo, Joe Profaci, un inmigrante siciliano que llegó a Estados Unidos en 1921, fue puesto al mando del grupo que se convertiría en la familia del crimen Colombo. Profaci, un astuto hombre de negocios y una persona agradable, ascendió rápidamente en la mafia.
Creó un imperio en el negocio del aceite de oliva, que le sirvió de tapadera para sus actividades ilícitas. Sin embargo, en 1960, una guerra interna estalló dentro de la familia Profaci. Joseph Crazy Joe Gallo y sus hermanos consideraban que no recibían la parte que les correspondía de los beneficios y las recompensas. Se opusieron al liderazgo de Profaci y lanzaron una violenta campaña contra él. Durante varios años, los leales de ambos bandos intercambiaron golpes, dejando un reguero de cadáveres a su paso. Tras la guerra interna, Carmine John, la serpiente pérsico, surgió como figura clave dentro de la familia Colombo. Soldado de la Guerra de los Gallo de 1960, Persico había demostrado su lealtad y astucia. Con el respaldo de sus leales, Persico tomó el control de la familia y se convirtió en su jefe, conduciéndola a una nueva era. Al igual que muchas familias mafiosas, los Colombo se hicieron fuertes en el sector de la usura y el chantaje. Se aprovechaban de particulares y empresas vulnerables, explotando sus necesidades financieras y extorsionando con tipos de interés exorbitantes. La familia Colombo también ejercía control sobre sindicatos y restaurantes locales, utilizando la extorsión como medio para asegurar su influencia y sus beneficios económicos. Exigían pagos de protección a estos establecimientos, amenazando con violencia y destrucción si no se satisfacían sus demandas. En su búsqueda de mayores beneficios, la familia Colombo se adentró en el lucrativo mundo de los estupefacientes. Se involucraron en el tráfico de drogas, introduciendo sustancias ilícitas en la ciudad y distribuyéndolas a través de su extensa red. La implicación de la familia en el tráfico de estupefacientes les proporcionó una inmensa riqueza, pero también atrajo la atención de las fuerzas del orden, decididas a desmantelar sus operaciones. En 1986, Carmine Persico, el jefe de la familia Colombo, fue condenado por extorsión y cargos federales de crimen organizado. A pesar de ser condenado a 139 años de prisión, Persico mantuvo su liderazgo entre rejas, consolidando su control sobre la familia. En 2011, la familia Colombo sufrió otro duro golpe cuando el FBI llevó a cabo una operación masiva contra el crimen organizado. Un total de 119 personas con presuntos vínculos con el crimen organizado fueron detenidas, entre ellas 34 individuos asociados a la familia Colombo. Esta operación, considerada la mayor acción contra la mafia hasta la fecha, asestó un duro golpe a las operaciones de la familia y debilitó aún más su influencia. En 2019, la familia Colombo sufrió una pérdida significativa con la muerte de Carmine Persico. En 2021, la familia Colombo se enfrentó a un nuevo golpe, cuando Andrew Andy Mush, ruso, un reputado líder de la familia, y otros miembros de alto rango fueron detenidos acusados de extorsión. Esta detención desestabilizó aún más a la familia y la dejó sumida en la confusión. Las guerras internas y las luchas de poder han debilitado su influencia, mientras que las detenciones y condenas han perturbado sus operaciones. Sin embargo, la familia persiste, adaptándose al cambiante panorama de la delincuencia organizada. Hoy en día, la familia Colombo sigue siendo una de las familias mafiosas más temidas en 2024. La familia Lucchese. Desde sus orígenes en el East Harlem italiano hasta su expansión por el Bronx, Queens, Brooklyn y más allá, la familia Lucchese siempre ha sido considerada una fuerza importante dentro del área metropolitana de Nueva York. La familia Lucchese fue fundada en la década de 1920 por inmigrantes italianos que habían emigrado de Palermo y Corleone, Sicilia. Estos primeros miembros se establecieron en el East Harlem italiano, donde formaron una comunidad muy unida y sentaron las bases de lo que se convertiría en una poderosa organización criminal. Gaetano Reina, el primer líder de la familia Lucchese, desempeñó un papel fundamental en su desarrollo inicial. Reina era una figura respetada en la comunidad italoamericana y tenía fuertes vínculos con la mafia siciliana. Bajo su liderazgo, la familia Lucchese empezó a expandir sus operaciones más allá del East Harlem italiano, aventurándose en el Bronx, Queens, Brooklyn, Nueva Jersey, el sur de Florida y otras zonas. Thomas Gaetano Lucchese, que da nombre a la familia, sucedió a Gaetano Reina como líder de la familia del crimen Lucchese. Uno de sus logros más importantes fue hacerse con el control de la industria textil de Nueva York. La influencia de la familia Lucchese en la industria de la confección es incalculable. Se infiltraron en sindicatos, como el International Ladies Garment Workers Union, ILGWU, y utilizaron su control para manipular la industria en su beneficio. Pero la industria de la confección era solo el principio. El alcance de la familia Lucchese iba mucho más allá del sector textil. Lograron infiltrarse y controlar los principales sindicatos, incluidos los Teamsters Locals y el Laborers Union of North America.
Este control les permitió ejercer influencia sobre varias industrias, como la construcción de edificios y la industria nacional de carga aérea en el aeropuerto JFK. La participación de la familia Lucchese en la construcción de edificios fue especialmente lucrativa. Utilizaban su influencia para conseguir contratos, manipular licitaciones y controlar el flujo de dinero en el sector. Este férreo control de los proyectos de construcción aseguró a la familia un flujo constante de ingresos y consolidó su posición como una de las familias mafiosas más ricas. La familia Lucchese contaba con un elenco de leyendas de la mafia que desempeñaron papeles cruciales en sus empresas criminales. Uno de ellos era John Johnny DioGuardi, un temido y respetado miembro de la familia. Dio era conocido por su implicación en el chantaje laboral y tenía estrechos vínculos con el sindicato Teamsters. Paul Vario Sr., otra pieza clave de la familia Lucchese, estaba implicado en una amplia gama de empresas delictivas. Tenía una fuerte presencia en el mundo del juego y era conocido por su participación en operaciones de apuestas ilegales. Al igual que otras familias mafiosas, la familia Lucchese se ha enfrentado a su buena dosis de conflictos internos y reveses. Sin embargo, siguen operando y adaptándose. Han mantenido su presencia en diversas actividades delictivas, como la usura, el juego ilegal y la extorsión. La familia opera a través de varias bandas en distintas zonas, lo que garantiza su continua influencia en el mundo del AMPA. Vittorio Amuso, el antiguo jefe de la familia Lucchese, sigue ejerciendo el control entre rejas. Su influencia y sus directrices siguen determinando las operaciones de la familia, incluso cuando se enfrentan a los retos de un panorama criminal cambiante. Aunque su poder haya disminuido, siguen siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo del crimen organizado. Familia Bonanno. La familia Bonanno ascendió al poder a principios del siglo XX y se estableció rápidamente como una de las familias mafiosas más conocidas y temidas de Estados Unidos. Su ascenso a la fama se remonta a su llegada a Nueva York desde Sicilia, donde rápidamente se hicieron famosos por su brutalidad y crueldad. A medida que la familia Bonanno se afianzaba en la ciudad, se encontraba en feroz competencia con otras familias del crimen por el territorio y los recursos. Esta competencia a menudo desembocaba en violentos enfrentamientos y luchas de poder, ya que cada familia luchaba por imponer su dominio en el submundo criminal. Sin embargo, fue la infamia lo que realmente consolidó la posición de la familia Bonanno como una de las organizaciones criminales más poderosas de Nueva York. La guerra, un sangriento conflicto entre la banda Castellan-Marese y la familia Masseria, allanó el camino para el ascenso al poder de la familia Bonanno. Joseph Bonanno, también conocido como Joe Bananas, se convirtió en el jefe de la familia Bonanno en 1931 y ocupó este cargo hasta 1965. Nacido en Castellamare del Golfo, Sicilia, Bonanno emigró a Estados Unidos a principios del siglo XX y rápidamente se hizo un nombre en la mafia. Durante su mandato como jefe, Bonanno navegó hábilmente por el complejo mundo del crimen organizado, expandiendo el imperio criminal de la familia y solidificando su poder e influencia. La familia Bonanno se hizo conocida por su implicación en diversas actividades ilegales, como la usura, las apuestas, la venta de números y la prostitución. Una de las empresas más notorias de la familia Bonanno fue su implicación en el juego ilegal. Gestionaban salas de juego ilegales en establecimientos como el Soccer Club, la Nationale Soccer Club y Glendale Sports Club. Estas operaciones generaron importantes beneficios para la familia y consolidaron su control sobre el lucrativo mercado del juego. Además de su implicación en el juego ilegal, la familia Bonanno también era conocida por su participación en otras actividades delictivas, como la usura, la extorsión y el blanqueo de dinero. Utilizaban empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales para ocultar los beneficios de sus actividades delictivas, lo que les permitía eludir la acción de la ley y mantener su poderosa posición en los bajos fondos. El imperio criminal de la familia Bonanno se extendía más allá de las fronteras de Nueva York. Tenían conexiones con facciones canadienses, como las familias del crimen Cotroni y Rizzuto, lo que ampliaba aún más su alcance e influencia. Estas alianzas les permitieron acceder a redes internacionales y consolidar su estatus como fuerza global del crimen organizado. A pesar de varios conflictos internos, los Bonanno consiguieron capear el temporal y mantener su posición como una de las familias mafiosas más poderosas. Sus actividades delictivas no cesaron, y las alianzas y rivalidades dieron forma a sus operaciones. Familia Patriarca. La historia de la familia Patriarca comienza a principios del siglo XX, cuando surgieron dos familias mafiosas distintas en las bulliciosas ciudades de Boston y Providence. En 1916, Gaspare Messina ascendió al poder, convirtiéndose en el jefe del grupo mafioso de Boston.
Mientras tanto, en 1917, Frank Morelli formó el grupo mafioso de Providence. Estas dos facciones operaban de forma independiente, cada una con sus propias ambiciones y territorios. No fue hasta 1932 que la familia del crimen patriarca realmente tomó forma. Filippo Philip Bucola, un líder astuto y estratégico, surgió como el jefe de la familia combinada. Con su base de operaciones en East Boston, Bucola comenzó a ampliar su influencia y control sobre el crimen organizado. Sin embargo, fue Raymond Patriarca Sr. quien dejaría una huella indeleble en la historia de la familia. En 1954, Patriarca Sr. asumió el cargo de jefe, trayendo consigo una nueva era de poder y dominio. Realizó cambios significativos, trasladando la base de operaciones de la familia a Providence, Rhode Island. Raymond Patriarca Padre era un hombre de pocas palabras, pero de inmensa influencia. Estableció sólidas relaciones con la familia del crimen genovese y la familia del crimen Colombo, ampliando su territorio y controlando el crimen organizado no solo en Boston, sino también en Worcester, Massachusetts. Las alianzas estratégicas de Patriarca Padre permitieron a la familia prosperar, ampliando su alcance e influencia mucho más allá de sus territorios iniciales. Se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta, infundiendo miedo a sus rivales y a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. Sin embargo, su éxito no estuvo exento de consecuencias. Raymond Patriarca Padre se enfrentó a numerosos cargos a lo largo de su vida, constantemente acosado por las fuerzas del orden. A medida que crecía la influencia de la familia, también lo hacía su notoriedad. La familia patriarca se convirtió en sinónimo de miedo y violencia, y su nombre sembraba el terror en los corazones de quienes se cruzaban en su camino. Tras la muerte de Raymond Patriarca Padre en 1984, la familia patriarca se vio sumida en la confusión. La persecución judicial y la violencia interna hicieron mella en la otrora poderosa organización, provocando un importante declive de su poder e influencia. Además, las tensiones entre las facciones de la familia aumentaron, provocando conflictos e incluso asesinatos en sus filas. La familia estaba plagada de luchas internas, lo que debilitaba su unidad y la hacía vulnerable a amenazas externas. Por si las luchas internas no fueran suficientes, la familia patriarca sufrió nuevos reveses, con detenciones y acusaciones. Varios miembros, antes leales a la familia, se convirtieron en informadores del gobierno, proporcionando información crucial que llevó a la caída de sus operaciones delictivas. Sin embargo, en los últimos años, el poder dentro de la familia patriarca ha vuelto a recaer en la facción de Boston. Bajo el liderazgo de Peter J. Crazy Horse Limón y más tarde de Carmen Dinuncio, la familia ha mostrado signos de resurgimiento. Las actividades delictivas de la familia no han cesado, ya que siguen dedicándose a diversas empresas ilícitas, desde la extorsión al tráfico de drogas. Sus alianzas con otras familias del crimen, como la Chicago Outfit y la familia del crimen bufalino, les han proporcionado una red de apoyo y recursos. La familia del crimen 'Ndrangheta, procedente de las profundidades de Calabria, Italia, la 'Ndrangheta es una organización poderosa y escurridiza que ha infundido temor tanto a las fuerzas del orden como a la sociedad en general. Nacida de las sombras, la 'Ndrangheta se ha convertido en una de las organizaciones mafiosas más conocidas y temidas del mundo. El propio nombre 'Ndrangheta deriva de la palabra griega andragatía, que significa heroísmo o virtud varonil. Pero esta organización criminal no tiene nada de virtuosa. Los orígenes de la 'Ndrangheta se remontan a las comunidades rurales de Calabria, donde prevalecía una cultura del honor, la lealtad y la venganza. En estas comunidades tan unidas, los lazos de sangre y los vínculos familiares tenían una importancia inmensa. Fue en este marco donde la 'Ndrangheta empezó a tomar forma, formando una red de clanes autónomos conocidos como Ndrin. Cada uno de los Ndrin está dirigido por un jefe poderoso y actúa de forma independiente, pero está sujeto a un código de conducta conocido como omertá. Este código exigía lealtad absoluta, silencio y la voluntad de proteger a la familia a toda costa. La estructura de la 'Ndrangheta era horizontal, y el poder y la influencia fluían a través de las líneas de sangre y no de una jerarquía centralizada. El ascenso al poder de la 'Ndrangheta se vio impulsado por su implicación en actividades ilegales, especialmente en el ámbito del contrabando. A principios del siglo XX, sacaron partido de la época de la ley seca en Estados Unidos, traficando con alcohol y estableciendo contactos con familias del crimen estadounidenses. Esto marcó el comienzo de su alcance internacional. A medida que crecía el poder de la 'Ndrangheta, también lo hacían sus actividades delictivas. Se expandieron a diversas actividades ilícitas, como la extorsión, el juego y la prostitución.
Sin embargo, fue el lucrativo tráfico de drogas lo que acabaría consolidando su estatus como una de las organizaciones criminales más formidables del mundo. La participación de la 'Ndrangheta en el tráfico de drogas comenzó en la década de 1970, cuando aprovecharon la oportunidad que les brindaba el floreciente mercado mundial de la cocaína. Rápidamente se establecieron como actores principales, importando grandes cantidades de cocaína de Sudamérica a Europa. Sus operaciones se extendieron mucho más allá de Calabria, llegando al corazón de las principales ciudades e infiltrándose en negocios legales. El éxito de la 'Ndrangheta en el tráfico de drogas le proporcionó una inmensa riqueza y poder. Se convirtió en la fuerza dominante del mercado europeo de cocaína, superando incluso a la Cosa Nostra siciliana y estadounidense. Su influencia se extendió a países como Alemania, Bélgica, Países Bajos y Francia, donde establecieron bastiones y operaron con impunidad. Pero las actividades delictivas de la 'Ndrangheta no se limitaban al tráfico de drogas. Diversificaron su cartera y se dedicaron al blanqueo de dinero, el tráfico de armas y la extorsión. Su control de la región de Calabria se hizo más estricto, ya que se infiltraron en varias industrias, como la construcción, el sector inmobiliario y las energías renovables. La influencia de la 'Ndrangheta se extendió al ámbito de la política, permitiéndole manipular y controlar la gobernanza local y nacional. El poder y la riqueza de la 'Ndrangheta la han convertido en un adversario formidable para las fuerzas del orden. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosas operaciones para desmantelar sus redes y llevar a sus miembros ante la justicia. Pero las arraigadas conexiones de la 'Ndrangheta, sus vastos recursos y su cultura del silencio la han convertido en un reto permanente. En la actualidad, la 'Ndrangheta es un testimonio del lado oscuro de la naturaleza humana, un imperio criminal construido sobre lazos de sangre, lealtad y una búsqueda despiadada del poder. Familia de Cavalcante. La familia del crimen de Cavalcante, también conocida como la mafia de North Jersey o la familia del crimen de North Jersey, ha sido considerada durante mucho tiempo como una de las familias mafiosas más temidas y notorias de Estados Unidos. La familia de Cavalcante, también conocida como la mafia de North Jersey o la familia del crimen de North Jersey, tiene una larga historia que se remonta a principios del siglo XX. Sin embargo, no fue hasta la década de 1960 cuando fueron reconocidos oficialmente como una familia criminal autónoma por la Comisión, el órgano de gobierno del crimen organizado. Bajo el liderazgo de Simon Sam, el fontanero de Cavalcante, las facciones de la familia en Newark y Elizabeth se enzarzaron en una brutal batalla por el control, dejando un reguero de cadáveres en los Meadowlands. Tenían sus dedos metidos en varias empresas criminales de Filadelfia, Atlantic City, Las Vegas e incluso Miami. Desde los sindicatos y la construcción hasta el contrabando, la gestión de residuos, la pornografía, el juego, las drogas y la prostitución, no había negocio demasiado lucrativo o peligroso para los de Cavalcante. De hecho, el control de la familia sobre el sector de la construcción en Nueva York era especialmente notable. Ejercían un firme control sobre las infraestructuras de la ciudad, asegurándose de que sus actividades ilícitas permanecieran ocultas tras una fachada de operaciones comerciales legítimas. A pesar de la importante falta de reconocimiento, la familia de Cavalcante ha conseguido mantener su imperio criminal a lo largo de los años. Aunque su poder e influencia pueden haber disminuido en los últimos tiempos, siguen contando con unos 40 hombres hechos y 50 asociados. Han forjado sólidas alianzas con otras conocidas familias del crimen, como los Gambino, la familia del crimen de Filadelfia y la familia del crimen patriarca de Nueva Inglaterra. Como muchas otras familias del crimen, los de Cavalcante han tenido que enfrentarse a una serie de traidores y canarios. Pero la mafia reina eterna y la familia de Cavalcante sigue operando, aunque con una sombra de su antiguo poder. En conclusión, nos hemos adentrado en el oscuro y peligroso mundo de estas familias mafiosas, explorando los orígenes, ascenso y estado actual de estas notorias organizaciones criminales. A pesar de estos desafíos, estas familias siguen siendo una fuerza formidable y muy temida por buenas razones. Para ver más vídeos intrigantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla. ¡Te espero!